No me preguntaron, me lo impusieron. Es una residencia preciosa, mamá, dijo por teléfono, con esa voz que se vuelve demasiado alegre, demasiado controlada. ¿Tendrás tu propia habitación? Hay un jardín, actividades. Está a solo 20 minutos de mi casa. No dije nada. Mamá, ¿me has oído? Te he oído, dije. Lo que no dije fue, sé lo que realmente me estás diciendo. Me estás diciendo que has decidido que ya no se puede confiar en mí para llevar mi propia vida. Y quizá tenga razón, porque después de los 80 ocurrieron 5 cosas en mi cuerpo sobre las que no tuve ningún control. Cosas que cambiaron tan silenciosamente que no me di cuenta hasta que ya se habían llevado trozos de mí que no puedo recuperar. Nadie me advirtió, ni mi médico, ni las mujeres de la iglesia a las que les encanta comparar frascos de pastillas como si fueran cromos, ni siquiera mi propia madre antes de morir. Estos no son los cambios amables que mencionan en los folletos. Son los que ocurren en mitad de la noche, cuando estás sola y tu cuerpo deja de obedecer las reglas que siguió durante 8 décadas. Soy Margarita Elena Turner. Tengo 83 años. Vivo sola en una casa a las afueras de la ciudad que es demasiado silenciosa y demasiado grande. Y estoy a punto de contarte las 5 cosas que ocurren después de los 80 y que determinarán si mantienes tu independencia o la pierdes. Si estás en tus 70, esto te espera. Si eres más joven y alguien a quien quieres acaba de cumplir 80 años, esto es lo que te están ocultando porque les aterra que hagas exactamente lo que hizo Linda. Y si tienes mi edad, ya lo sabes. Solo rezas para que nadie se dé cuenta. Déjame hablarte de la primera cosa que cambió. Y no fueron mis rodillas. No fue mi memoria. Fue mi lengua. Preparé huevos un martes por la mañana, como llevaba haciéndolo durante 60 años. 2 revueltos con mantequilla y pimienta negra. Me senté a la mesa con mi café y di el primer bocado. Nada. No es que estuvieran sosos. No es que no tuvieran sabor. Nada. ¿Cómo masticar aire? Pensé que quizá me había olvidado de echar sal. Volví a los fogones, añadí más, lo removí. Di otro bocado. Seguía sin saber a nada. Añadí salsa picante. De esa que Ricardo solía decir que podría despertar a los muertos. Bien podría haber estado comiendo papel mojado. Fue entonces cuando me di cuenta. No eran los huevos, era yo. Cuando cumples 80 años, has perdido casi el 70% de tus papilas gustativas. Se aplanan, mueren, y tu cuerpo deja de reemplazarlas como solía hacerlo. Cada papila gustativa solo vive unos 10 días, pero cuando eres joven, vuelven a crecer inmediatamente. Después de los 80 no. Así que la comida deja de saber a comida. Todo se vuelve cartón. O peor, nada en absoluto. Al principio no se lo conté a nadie. ¿Cómo explicas que uno de los pequeños placeres que te quedaban, tus huevos de la mañana, tu té de la tarde, las fresas que comprabas en el mercado de agricultores, simplemente ha sido borrado? Seguí cocinando, seguí comiendo, pero las comidas se convirtieron en algo que hacía porque se suponía que debía hacerlo, no porque quisiera. Y aquí está la parte que me aterra ahora. Empecé a perder peso sin intentarlo, casi 4 kilos en 2 meses. Mi hija Susana se dio cuenta durante una de sus visitas de control. Se quedó de pie en mi cocina mirándome con esa mirada. La que dice, mamá, me estás asustando. ¿Estás comiendo?, preguntó. Por supuesto que estoy comiendo, dije. Pero no era así. No realmente. Porque cuando la comida no te produce alegría, comer se siente como una tarea sin sentido que tu cuerpo te obliga a realizar. Lo que yo no sabía entonces, lo que nadie te dice, es que perder el sentido del gusto no consiste solo en echar de menos el sabor. Consiste en perder las señales que te mantienen viva. No puedes saborear cuando la comida se ha estropeado. No puedes detectar el amargor que te advierte de que algo es tóxico. Y como estás desesperada por sentir algo, empiezas a añadir más sal, más azúcar, cualquier cosa para que la comida se registre como algo real.
Empecé a echarle sal a todo, no porque me gustara, porque era la única sensación que aún podía detectar, y mi presión arterial, que había estado bien toda mi vida, se disparó. Mi médico frunció el ceño ante los números y añadió otra pastilla a mi rutina diaria, pero nunca preguntó por mis papilas gustativas, porque a nadie se le ocurre preguntar. Y cuando finalmente se lo conté a Sara, mi vecina, la única persona que no me trata como si fuera de cristal, simplemente asintió. Mi abuela pasó por lo mismo, dijo en voz baja. Dejó de comer. Se consumió hasta no quedar nada antes de que alguien se diera cuenta de por qué. La miré. ¿Qué pasó? Acabó en una residencia, dijo Sara, porque dijeron que ya no podía cuidar de sí misma. Fue entonces cuando lo entendí. No era solo una cuestión de sabor, era cuestión de si podía quedarme en mi propia casa, porque si dejas de comer deciden que no eres capaz. Y una vez que deciden eso, la elección ya no es tuya. La segunda cosa se acercó a mí tan lentamente que casi no me di cuenta. Me golpeé la mano contra el borde del mueble de la cocina una mañana. Solo un pequeño rasguño. El tipo de cosa que antes se curaba en 3 días. 3 semanas después seguía ahí. Una fina línea roja en el dorso de la mano que se negaba a cerrarse. Seguí poniéndole pomada. Seguí cubriéndola con una tirita. Pero ahí seguía, viva y abierta, como si mi cuerpo hubiera olvidado qué hacer con ella. Eso es lo que pasa después de los 80. Tu piel no solo envejece, olvida cómo curarse. Las células que reparan las heridas, fibroblastos se llaman, empiezan a perder sus instrucciones. Llegan al lugar de la lesión confundidas tarde o simplemente no aparecen. Tu piel también se adelgaza casi un 20%. Así que hasta el golpe más pequeño corta más profundamente de lo habitual. Y como tus vasos sanguíneos se endurecen con la edad, llega menos oxígeno a la herida, menos respuesta inmunitaria, menos colágeno para mantener todo unido. Empecé a tener moratones por nada. Me aparecía una marca morada en el antebrazo y no recordaba haberme golpeado con nada. Se extendían por mi piel como manchas de acuarela y permanecían ahí durante semanas. Emma se dio cuenta una tarde. Tocó suavemente un moratón en mi muñeca, de esa forma en que lo hacen los niños cuando están preocupados. ¿Le duele, doña Margarita? En realidad no, dije. Solo que no desaparece. Pensó un momento. Luego dijo, tan bajito que casi no la oí, quizás su cuerpo esté simplemente cansado. De la boca de los niños, porque es exactamente como se sentía. Mi cuerpo estaba cansado de repararse a sí mismo. Después de 80 años de cortes, caídas, cirugías y recuperaciones, simplemente se había quedado sin instrucciones. Empecé a llevar mangas largas incluso en verano, no porque tuviera frío, porque no quería que la gente viera los moratones, las marcas que me hacían parecer frágil, y quizá lo era. Una tarde me raspé la espinilla con la mesa del café. Solo un pequeño corte, pero sangró más de lo que debería, y cuando presioné un pañuelo contra ella, la piel de alrededor se rasgó como papel mojado. Me senté en el suelo, apretando el pañuelo contra la pierna, y sentí algo que no había sentido en años. Miedo, no por el corte, por lo que significaba. Si mi piel era tan frágil ahora, ¿qué pasaría cuando me cayera de verdad? ¿Qué pasaría si necesitara cirugía? ¿Qué pasaría si mi cuerpo simplemente dejara de sanar por completo? No se lo dije a Linda, no se lo dije a nadie, porque sabía lo que dirían. Que necesitaba ayuda, que no debería vivir sola, que había llegado el momento, y no estaba lista para oírlo. La tercera cosa ocurrió por la noche, y me rompió de una forma que las otras no lo habían hecho. Empecé a despertarme a las 3 de la mañana, todas las noches, no porque necesitara ir al baño, no porque oyera un ruido, simplemente me despertaba, totalmente alerta, con la mente aguda y el cuerpo vibrando con una energía inquieta que no tenía lugar en mitad de la noche. Me quedaba tumbada en la oscuridad, mirando al techo, esperando a que el sueño volviera. A veces volvía, la mayoría de las veces no.
A las 5 de la mañana por fin me quedaba dormida, agotada. Luego me despertaba a las 9, aturdida y desorientada, como si me hubiera perdido algo importante. Pensé que estaba perdiendo la cabeza. Resulta que el reloj interno de mi cerebro se estaba dando la vuelta. Hay un grupo de unas 20.000 neuronas detrás de los ojos que controla cuándo duermes y cuándo te despiertas. Los científicos lo llaman ritmo circadiano. Es la razón por la que te cansas por la noche y estás alerta por la mañana. Pero después de los 80, ese reloj empieza a estropearse. Tus ojos absorben menos luz al envejecer, por lo que las señales que le dicen a tu cerebro que es de día se debilitan. Tu cuerpo todavía quiere dormir, pero ya no sabe cuándo. Así que te duermes a las 7 de la tarde y te despiertas a las 2 de la madrugada. O te quedas despierta toda la noche y te desplomas después del desayuno. Tiene nombre, síndrome de fase de sueño adelantada. Yo tengo otro nombre para ello, tortura. Porque cuando no puedes dormir por la noche empiezas a dormir la siesta durante el día. Y cuando duermes la siesta durante el día, no puedes dormir por la noche. Es un bucle del que no puedes escapar. Y cuanto más dura, peor se vuelve todo lo demás. Estás agotada. Estás irritable. No puedes pensar con claridad. Empiezas a olvidar cosas, no porque tengas demencia, sino porque tu cerebro nunca consigue el sueño profundo que necesita para consolidar los recuerdos. Y aquí está la parte que más me asustaba. Cuando tu sueño se interrumpe así, tu cerebro deja de limpiarse a sí mismo. Mientras duermes, hay un sistema llamado sistema linfático, que elimina las toxinas y las proteínas de desecho. Pero si no consigues un sueño profundo e ininterrumpido, ese sistema se apaga. Los residuos se acumulan, las proteínas se acumulan, las mismas proteínas relacionadas con el Alzheimer. Así que perder el sueño no es solo estar cansada, es perder la capacidad de tu cerebro para protegerse. Empecé a llevar un cuaderno junto a la cama, no para escribir un diario, solo para anotar la hora a la que me despertaba, para demostrarme a mí misma que no me lo estaba imaginando. 9 de marzo, 2:51 am. 10 de marzo, 13 o 4 am. 11 de marzo, 2:47 am. Todas las noches, el mismo patrón. Mi cuerpo se había vuelto contra mí de una forma que no podía controlar, no podía arreglar, ni siquiera podía quejarme sin parecer que me estaba desmoronando. Sara notó que parecía agotada. Empezó a venir antes, trayéndome café, sentándose conmigo por las mañanas, mientras Emma se preparaba para el colegio. «¿No estás durmiendo?», dijo. No fue una pregunta. «No», dije. «No lo estoy». No me dio consejos. No me dijo lo que tenía que hacer. Solo se sentó allí conmigo en el silencio. Y por primera vez en semanas no me sentí completamente sola. La cuarta cosa me golpeó una tarde mientras doblaba la ropa. Estiré la mano para coger una toalla y me di cuenta de que no podía agarrarla bien. Mis dedos se sentían débiles, como si hubieran olvidado cómo sujetar las cosas. Lo intenté de nuevo. Lo mismo. Miré mis manos y entonces lo vi. Mis brazos se habían vuelto más delgados. No por perder peso, por perder músculo. Se llama sarcopenia. Y es una de las cosas más crueles que ocurren después de los 80. Tus músculos no solo se encogen, empiezan a comerse a sí mismos. Tu cuerpo necesita proteínas para sobrevivir. Y cuando no recibes suficientes o cuando tus hormonas caen en picado después de los 80, tu cuerpo empieza a descomponer su propio tejido muscular para obtener combustible. Es como quemar tus muebles para mantenerte caliente. Cada año después de los 80, pierdes alrededor de un 1% de tu masa muscular y entre un 2 y un 3% de tu fuerza. Incluso si sigues caminando, incluso si sigues activa. Tu cuerpo se está canibalizando a sí mismo para mantener funcionando tu cerebro y tu corazón. Y el resultado es devastador. Tus brazos se adelgazan, tus piernas se debilitan, tu postura se colapsa. Y lo peor de todo, pierdes el equilibrio. Empecé a dejar caer cosas. Un vaso, un plato, mis llaves. Al principio pensé que era solo torpe, pero luego me di cuenta de que no era torpeza, era debilidad. Mis manos ya no podían sostener nada.
Y entonces una tarde tropecé. Con nada. Solo pisé mal y se me torció el tobillo. Me agarré a la encimera, pero el corazón me latía con fuerza, porque sabía lo que significaba una caída a mi edad. Una fractura, un hospital, un centro de rehabilitación. Y luego la conversación que tanto temía. Mamá, ya no puedes vivir sola. Empecé a hacer pequeños ejercicios. Levantar latas de sopa mientras veía las noticias. Ponerme a la pata coja mientras me lavaba los dientes. Ridículos movimientos que parecían inútiles pero que me mantenían en movimiento. Porque sabía que en el momento en que me detuviera, mi cuerpo olvidaría cómo hacerlo. Y si mi cuerpo olvidaba, lo perdería todo. La quinta cosa ocurrió mientras hablaba por teléfono con Linda. Me preguntó algo sencillo, ni siquiera recuerdo qué, y me quedé completamente en blanco. No confundida, no olvidadiza, solo bojada, como si alguien hubiera tomado la frase que estaba a punto de decir y la hubiera limpiado de mi mente. Me quedé allí con el teléfono, mirando a la pared, esperando a que volvieran las palabras. No volvieron. ¿Mamá? La voz de Linda atravesó el silencio. ¿Sigues ahí? Sí, dije. Estoy aquí. Pero no estaba segura de estarlo. Eso es lo que pasa después de los 80. Tu cerebro empieza a recablearse. Pierdes alrededor del 20% de tu materia blanca, las vías neuronales que conectan tus pensamientos, tus recuerdos, tus movimientos. Y para sobrevivir tu cerebro crea desvíos. Redirige las señales alrededor de las partes que ya no funcionan. Puedes seguir pensando, puedes seguir recordando, pero lleva más tiempo. Y a veces pierdes el hilo de a dónde ibas. Los científicos dicen que no es demencia, es adaptación. Tu cerebro compensando décadas de desgaste, pero no se siente como una adaptación. Se siente como perder trozos de ti misma, una frase a la vez. Empecé a anotar las cosas. No solo citas, también pensamientos. Cosas que quería recordar antes de que se escaparan, porque me di cuenta de que mi cerebro estaba tomando decisiones. Se aferraba a lo que consideraba importante, caras, voces, el olor de la cocina de mi madre, y dejaba ir el resto. Podía recordar 1952 como si fuera ayer, pero no podía recordar qué había desayunado. Y quizá ese sea el intercambio. Pierdes los detalles, pero conservas el sentimiento. Estaba sentada a la mesa de la cocina una tarde, mirando una taza de té que no quería, cuando entró Sara. No llamó a la puerta. Entró como siempre y se sentó frente a mí. «¿No estás bien?», dijo. No discutí, porque tenía razón. No estaba bien. Mi cuerpo estaba cambiando de formas que no podía detener, no podía controlar, ni siquiera podía hablar de ello sin que sonara como si me estuviera desmoronando. Y me aterraba que si lo admitía en voz alta, alguien decidiría que ya no se podía confiar en mí. Pero Sara no me miró como si estuviera rota. Me miró como si siguiera aquí. «No intento arreglarte», dijo en voz baja. «Solo quiero que sepas que no estás sola». Y me rompí. Se lo conté todo. La comida que no sabía a nada, los moratones que no se curaban, las noches en vela, las palabras que desaparecían a mitad de frase, la debilidad en mis manos. Todo. No me ofreció soluciones. No me dijo lo que debía hacer. Simplemente escuchó. Y cuando Emma llegó del colegio y se sentó en mi regazo, apoyando su cabecita en mi hombro, me di cuenta de algo. No estaba sola, no del todo, pero tampoco podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Esa noche me senté y empecé a escribir. Escribí todo lo que había aprendido, cada cambio, cada adaptación, cada pequeña cosa que había hecho para permanecer en mi propia casa, en mi propia vida, bajo mis propios términos. Lo llamé el Código de la Libertad. No porque sea un manual, sino porque es la verdad. Lo escribí para mujeres como yo. Mujeres que ven cómo cambian sus cuerpos y se preguntan si son las únicas. Mujeres aterrorizadas de que sus hijos estén a punto de tomar decisiones por ellas. No estás sola. Acabo de publicarlo en formato digital. El enlace está en el comentario fijado y tengo que deciros que estoy abrumada por la respuesta.
Mujeres como Dorotea de Ohio, de 81 años, que me dijo, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Tu libro me ha enseñado que solo me estoy adaptando. Y Bárbara en Tennessee, de 79 años, que dijo, lo imprimí y se lo di a mi hija. Ahora entiende lo que he estado intentando decirle. Y Shirley, de 84, que escribió, esto me ha devuelto la voz. Puede que lo retire pronto. Mi hija Linda lo vio y dijo, mamá, no necesitas compartir todo esto con desconocidos. Está preocupada. Cree que me estoy exponiendo, pero no son desconocidos. Son mujeres que entienden. Y si ayuda a una sola persona a permanecer en su propia casa un poco más de tiempo, habrá merecido la pena. Así que si lo necesitas, ahí está. En el comentario fijado, todo lo que desearía que alguien me hubiera dicho. Esto es lo que necesito que entiendas. Después de los 80, tu cuerpo no se descompone, se reorganiza. Elige la supervivencia por encima del rendimiento. Deja ir lo que ya no necesita y se aferra a lo que importa. Tus papilas gustativas se desvanecen, pero aún puedes encontrar alegría en las pequeñas cosas. Tu piel sana más despacio, pero sigue sanando. Tu sueño cambia, pero aprendes a descansar de otra manera. Tus músculos se encogen, pero aún puedes moverte. Tu cerebro se recablea, pero recuerda lo que amas. No estás rota. Te estás adaptando. Y si eres más joven, viendo a alguien a quien quieres pasar por esto, no le preguntes si está bien. Siéntate con ellos. Escucha. No intentes arreglarlos, porque a veces lo único que ayuda es saber que no eres la única persona. Estas 5 cosas ocurren te gusten o no. Tus papilas gustativas se desvanecerán. Tu piel olvidará. Tu sueño cambiará. Tus músculos se encogerán. Tu cerebro tomará desvíos. Pero sigues aquí, y eso es lo que importa. Si esto ha resonado contigo, deja un comentario. Cuéntame qué estás notando en ti misma, en alguien a quien quieres. Mi equipo y yo leemos todos y cada uno de los mensajes. Y si aún no lo has hecho, echa un vistazo a El Código de la Libertad. Está en el comentario fijado. Todo lo que he aprendido, todo lo que no pude incluir aquí. Puede que lo retire pronto. Presión familiar, ya sabes, pero está ahí ahora si lo necesitas. Gracias por acompañarme. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti.